Buenos días, ese es el trabajo de epistemología. Mi nombre es Valentina Barrios Flores, el de mi compañera es Paula Sarmiento Cardona. Luisa Sarmiento. Dana Estefania Uribe. Bueno, los contenidos de esta presentación y de esta em, de- llamada que estamos realizando la basamos en las tres unidades en las que estudiamos durante el curso, que eran pues los antecedentes filosóficos de la psicología, las corrientes de pensamiento y la psicología como ciencia. Digamos que la introducción de este trabajo es, empezamos por aplicar las tres unidades que vimos en este curso. Básicamente, quisiéramos tener en cuenta y tener presente que la psicología fue considerada como una rama de la filosofía hasta mediados del siglo XIX y que su objetivo era, pues, digamos, darle respuesta a muchas preguntas que tenía el ser humano, como la existencia, la razón, la percepción, entre otros fundamentales, que buscaba el ser humano responderse a sí mismo. Entonces, dentro de estos antecedentes filosóficos de la psicología, encontramos que la psicología era considerada como una rama de la filosofía, como lo dije previamente. En esto también, digamos que en esta primera parte, la historia precientífica de la psicología, que tenía un primer objetivo que era buscar la organización del mundo, ¿sí? Darle, digamos, otros nombres a los objetos que rodeaban este mismo mundo y pues agruparlos y categorizarlos de acuerdo a sus características, que era básicamente como el inicio de esa filosofía precientífica. Entonces pasamos, digamos que después de esta filosofía precientífica, a tomar la filosofía y psicología presocrática. ¿Qué refiere esto? Que es la filosofía presocrática se basaba en filósofos que hicieron propuestas antes de Sócrates, ¿sí? ¿Qué proponían? Entonces ellos se enfocaban en darle respuesta a los elementos de la naturaleza, buscando que, pues, darle explicación a principios o a estas arqués de las cosas y este conocimiento, digamos, primario de las cosas. Digamos que tocaban conceptos también como el cosmos, la astronomía, la geometría, la meteorología y las matemáticas. ¿Quiénes estaban de estos filósofos presocráticos? Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, Parmenides de Elea y Protágoras. Digamos que todos estos filósofos que existieron y que propusieron estas ideas antes de Sócrates, pues digamos que se caracterizaban por tener algunas ya dentro de su filosofía. Si, por ejemplo, Parmenides proponía, digamos, dos vías de conocimiento, la vía de la verdad y la vía de la opinión. Heráclito proponía, pues, estaba más interesado en las ciencias astronómicas y la meteorología. Entonces, cada uno de ellos, pues, digamos que propuso una idea clave para crear esta filosofía. Bueno, entonces pues acá terminamos, bueno, seguimos con el tema de los filósofos clásicos, pues acá encontramos a Platón, a Sócrates, a Aristóteles. Pues Platón tenía ciertas ideas o teorías, por así decirlo, en el cual él decía que teníamos un mundo sensible, el cual era imperfecto y se conocía a través de los sentidos, y uno intangible que él era perfecto y se conocía a través de la percepción. Adicional a eso, pues tenemos a Sócrates, que fue el maestro de Platón, dejó pues como un gran legado en la parte de la psicología,
Muchos de estos filósofos pues se centraron y estudiaron mucho más la parte teórica de Sócrates, y él dejó la mayéutica. Esta consiste en proporcionar en el alumno un aprendizaje a partir del autorreconocimiento de su ignorancia. Adicional a eso, pues también tenemos a Aristóteles, que fue también adulto de Platón. Pues acá, como podemos ver, entre todos se compartían los conocimientos y cada uno pues se fue por su teoría. Platón pues propuso que existe una dualidad cuerpo-mente, difiriendo a los planteamientos, y define sus propias ideas sobre alma, mente y cuerpo, en los cuales dice que las esencias no pueden estar separadas de las cosas, sino que deben estar en las cosas mismas. El ente en Aristóteles. ¿Qué significa? Es aquello o lo que es. Según Aristóteles, estudiar el ser no entiende de un solo modo, sino de muchos. También según Aristóteles, él entre 4 sentidos, por ser la sustancia y accidentes, ser según la potencia y el acto, por ser lo verdadero y lo falso, por ser según las categorías. Clases de razonamiento. Para Aristóteles existían 3 tipos de razonamiento. Razonamiento hipotético, se aprueba pues el año, irás de viaje, es así que has aprobado el año, ahorita irás de viaje. Ese es un ejemplo. El razonamiento categórico, un ejemplo de esos puede ser: todos los humanos son mortales, los latinos son humanos, los latinos son mortales. Y el razonamiento disyuntivo, este camino va hacia el norte o al sur, es así que va al norte y luego va al sur. Corrientes de pensamiento científico de la unidad 2. Entonces, pues acá podemos observar las corrientes subjetivas y corrientes científicas. La fenomenología, o utilizó la ciencia para estudiar aquellos fenómenos o componentes de la espiritualidad no investigados por la ciencia tradicional. También podemos ver la hermenéutica, es el arte de interpretar textos para fijar pues el sentido. La filosofía del lenguaje, rama de la filosofía que estudia el lenguaje y la interpretación, teniendo en cuenta algunas nociones como el significado, la referencia, la comunicación, etc. Y el fascionalismo es, en lugar de buscar todos los casos que sí hay que buscar un caso que no hay. Las corrientes científicas, el empirismo, pues el empirismo se utiliza a la inducción como metodología de la ciencia y mantiene que las leyes científicas son generalizacionales a partir de una repetición. El racionalismo utiliza la deducción como metodología de la ciencia y considera que las leyes científicas, para ser tales, tienen que ser universales y necesarias. Y el positivismo, lo único real existe en el ser, puede experimentar método y catálogo. La única realidad son los hechos y las relaciones de los hechos entre sí. Bueno, estudios del razonamiento de la sociedad propuesto por Comte. Estadio teológico, creencia de Dios. Estadio metafísico, confianza en la razón. Y estadio positivo, explica el mundo a través de la ciencia. Ya pues le doy paso a mi compañera para que ella siga con el siguiente tema. Bueno, el siguiente tema es la psicología como ciencia, que la encontramos en la unidad número 3. La ontología de la psicología principalmente. Podemos hablar de Wilhelm Wundt, quien fue el que inició la psicología como ciencia en Alemania a mediados del año 1879. Wundt se interesó por estudiar fenómenos del ser humano, tales como la manera en que los estímulos sensoriales ingresan a nuestro sistema y cómo son percibidos dichos estímulos por la conciencia. Aún así, también creía que algunos procesos mentales no podían estudiarse mediante varios experimentos científicos. La introspección. Wundt utilizó la introspección, la cual es una técnica de autoobservación rigurosa con condiciones controladas de medidas experimentadas. A través de esta realizó mediciones de tiempos de reacción, percepción de colores, memoria, asociación de palabras. Wundt realizó más de 100 experimentos controlados. La teoría funcionalista es una corriente psicológica la cual se considera que la vida mental y el comportamiento de todos los individuos se relaciona directamente con la adaptación de los mismos a su entorno. Mediante el funcionalismo se quería dar respuesta al aprendizaje, las complejidades de la vida mental, el impacto de la experiencia en el cerebro y humanos en el mundo natural.
El conductismo. Corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento. Le doy el paso a mi compañera Ana. Acá ya pasamos a hablar un poquito más de, digamos, por ejemplo, está el conductismo y el cognitismo. Entonces, esta diapositiva la hice de tal manera que se pudiera ver porque hay gente que confunde estos dos términos. Entonces, vamos a analizar un poco. Por ejemplo, por el lado del conductismo se dice que de la psicología que estudia la conducta o el comportamiento de ser observable en las personas y animales. Esto se hace a través de un procedimiento, que son pues, procedimientos experimentales, básicamente. John Watson se basó en el estudio de la conducta humana observable y así explicó que esta modifica el comportamiento de los individuos si ocurre un proceso. Esto básicamente se basa en respuesta que finaliza con un aprendizaje. Aquí tenemos unos tipos de condicionamientos. Por ejemplo, está el condicionamiento clásico pavloviano, que se puede hablar un poco a términos generales, en que el mejor ejemplo es con el mismo perro que tenía Pavlov. Pavlov condicionó a su perro a que escuchaba la campana, el perro salivaba y enseguida iba a comer. Era como la señal que tenía el perro para que... Entonces, si la campana no sonaba y Pablo le servía un plato de comida, el perro no iba a comer a menos de que la campana sonara. Por otro lado, el condicionamiento operante o instrumental es una forma de enseñanza mediante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias efectivas y así también las que conllevan a problemas cognitivos. Entonces, por un lado, él logra aportar respuestas de investigación en la antropología. Y esto tenemos que no daba, no está centrado en algunos aspectos. Este se centraba únicamente en el estímulo de esa respuesta o también en el reforzamiento de algunas cosas que ya estaban establecidas. El cognitivismo tomó gran importancia con los conceptos del desarrollo humano, el desarrollo social, personalidad, el desarrollo infantil. Y aquí tenemos algo muy importante que es la psicología cognitiva, que en estas muy trascendental a la investigación. Tenemos que hay métodos de investigación a nivel psicológico. Esto lo vamos a abordar un poquito por encimita. Cada método de investigación que se ha podido sus ventajas y sus desventajas. Tenemos, por ejemplo, la observación natural, que por ventaja tiene que la información que se obtiene es conducta. Es una conducta natural, espontánea, puede ser. Pero por el contrario, negativamente, presencia llegar a observar algunos resultados puede o puede ser que no se pueda generalizar, digamos, dicha investigación. En estudio de casos tenemos que es útil para formalizar hipótesis, también arrojan información que es más detallada, más profunda, pero en cuanto a desventajas, el caso o casos no necesariamente son casos que sean representativos en cuanto a costo o en cuanto a tiempo. También tenemos las encuestas que están económicas, que permiten los datos de una manera más práctica. Pero por otro lado, los muestreos pueden desviarse, pueden haber preguntas que no estén del todo bien elaboradas o puede haber mala disposición en cuanto a los participantes. La investigación correlacional, que permite relaciones entre variables, examinarse, permite, digamos, predecir algunas conductas, pero por otro lado no permite a los investigadores algunas conclusiones sobre relaciones causales. Y por último, la investigación experimental, que es un control estricto de variables,
una buena oportunidad de extraer conclusiones con relaciones causales, pero por el contrario, negativamente hay artificialidad de los laboratorios que ofrecen las conductas, puede haber variables inesperadas y pues son variables que no están controladas en cuanto a los resultados. Este fue el desarrollo de las 3 unidades y en cuanto a estas diapositivas, quisimos hacerlo lo más resumido pero a la vez caótico posible para que se dé una buena interpretación de la epistemología. Bueno, ya como de conclusión y para finalizar, pues digamos que nos dimos cuenta, digamos que pues existe una filosofía que busca darle a lo que nos rodeaba desde un principio, desde los elementos de la naturaleza, pasando como por lo que sentíamos, cómo percibíamos las cosas, y pues que esto, digamos, el mundo de las ideas que fue propuesto por Platón y los filósofos presocráticos y socráticos que vinieron después de ellos. Ya esto fue en la primera unidad. Ya en la segunda pues se centraba más en como en la atención de las corrientes científicas, en las que destacaba, pues ya lo decían mis compañeras, el racionalismo, el empirismo y el positivismo, que eran pues dominantes en el siglo en el que se encontraba, que era el siglo XVIII. Ya para finalizar en la tercera unidad, pues nos encontrábamos más que todo en esta psicología como ciencia, como del siglo, es el siglo IX. Se dan respuesta pues a muchas preguntas a través de los métodos científicos y cómo surge una psicología pues como una disciplina ya formal, científica y más formal, que se separa pues de la filosofía para darle respuesta a muchas otras más inquietudes, que es pues la donde surgen pues estas corrientes conductistas, cognitivistas, y ya pues existe una revolución eh, psicólogos, filósofos de la época, que pues esto lo toca en la unidad 3 ya como a grandes rasgos, pues eso sería como para finalizar la exposición. ¿Listo, niñas? Qué